Buenos días, hermanos y amigos que nos acompañan en esta mañana. Mi nombre es Pablo Ortiz Carrasco, mi esposa Silvia Alvarado Dátoli. Servimos en los ministerios de servidores y vida en plenitud. Estamos gozosos y privilegiados por darle la bienvenida a este servicio del 11º aniversario de nuestra amada Iglesia Armonía Familiar. Así es, mis hermanos, como pueden ver, estamos de fiesta por estos 11 años de bendición de nuestro Dios. Vamos a empezar nuestro servicio con una oración. Inclinemos nuestro rostro. Padre nuestro, alabamos y bendecimos tu santo nombre. Te damos gracias por la vida que nos das y gracias porque hasta hoy nos has bendecido. Te pedimos que abras nuestra mente y corazón para escuchar tu palabra y poder ponerla en práctica. Te pedimos, Señor, que sea tu palabra la que salga de la boca de nuestro hermano, que la va a compartir y que sea de bendición para todos nuestros hermanos de Armonía Familiar. Te lo pedimos en el dulce nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Vamos a hacer la lectura bíblica. Abrimos nuestras Biblias en Lucas 15, del 4 al 7. Yo lo voy a leer en la Biblia de las Américas. Ustedes pueden seguir la lectura en cualquier versión que tengan. Lucas 15 del 4 al 7. ¿Qué hombre de vosotros, si tiene 100 ovejas y una de ellas se pierde, no deja las 99 en el campo y va tras la que está perdida hasta que la haya? Al encontrarla la pone sobre sus hombros gozoso, y cuando llega a su casa reúne a los amigos y a los vecinos diciéndoles: Alegraos conmigo, porque he hallado mi oveja que se había perdido. Os digo que de la misma manera habrá más gozo en el cielo por un pecador que se arrepiente que por 99 justos que no necesitan arrepentimiento. Amén. Ahora acompáñanos por favor a nuestro tiempo de alabanza y cantemos con gozo a nuestro Señor, porque solo Él se merece la honra y la gloria. Amén. Amén. Hola hermanos de Armonía Familiar, ¿cómo están? Muy buen día. Mi nombre es Natanael Santos y tengo el gran privilegio, el gran honor de poder dirigir el Ministerio de Multimedia. ¿Qué es el Ministerio de Multimedia o qué busca? Bueno, Dios nos ha encargado este gran privilegio, esta gran responsabilidad de poder trabajar con todos los medios tecnológicos, con la creatividad que nos da día a día, poder crear contenidos como lo son el culto de cada 8 días, poder hacer algunos enlaces a las transmisiones en vivo, entre muchas otras cosas. Sin duda Dios nos ha dado una gran responsabilidad como siervos de Él, y bueno, pues si quieres unirte a este hermoso ministerio, si tienes esas habilidades y si tienes esos talentos en cuestión de multimedia, toda la parte creativa, diseño, mándanos un inbox a la página de Armonía Familiar. Nos va a dar mucho gusto, va a ser de gran bendición para nosotros que puedas unirte a nuestro equipo, y también a cualquiera de las actividades que puedan estar dentro de Armonía Familiar. Intégrate. Si no sabes cuáles son, también mándanos un inbox y va a ser un placer para nosotros servirte indicando en qué actividad puedes estar. Hay una actividad para cada miembro de la familia, ya sea que seas niño, adulto, padre, hijo, mamá, esposa, esposo, el rol que tú estés jugando, hay un espacio en Armonía Familiar para ti. Muchas gracias, mis hermanos. Dios les bendiga. Dios te bendiga. Ven, aclamemos alegremente a nuestro Dios. Vamos a cantarle con júbilo. Vamos a cantar a la roca de nuestra salvación. Ven, adoremos y postrémonos delante de nuestro Señor, de nuestro Hacedor. Vamos a agradecerle su bondad y su amor. Los que busquen la verdad y sus fuerzas renovar, vengan a los pies del Salvador. Los que tengan hambre y sed y anhelen más de Él,
vengan a los pies del Salvador. Dios está aquí, Él reina en mí, Él reina aquí. Su gracia está aquí, Él reina en mí, Él reina aquí. Dios está aquí. Dale un aplauso al Señor. Los que siguen a Jesús, con pasión llevan su cruz, vengan a alabar al Salvador. Los que perseveren no vencerán todo temor, vengan a alabar al Salvador. Dios está aquí, Él reina en mí, Él reina aquí. Su gracia está aquí, Él reina en mí, Él reina aquí. Dios está aquí. Nada ni nadie nos separa, Dios está aquí. Nada detiene sus promesas, Dios está aquí. Nada reemplaza a Jesucristo, Dios está aquí. Sin pensar, sin temor, hay libertad, Él está aquí. Dios está aquí, Él reina en mí, Él reina aquí. Su gracia está aquí, Él reina en mí, Él reina aquí. Dios está aquí, Él reina en mí, Él reina aquí. Su gracia está aquí, Él reina en mí, Él reina aquí. Dios está aquí. Dice la palabra de Dios en Efesios 2:5, que a pesar de que estábamos muertos por causa de nuestros pecados, nos dio vida cuando levantó a Cristo de los muertos. Es solo por gracia de Dios que ustedes han sido salvados. Amén. Que no se poder del pecado, su amor es fuerte y poderoso, el Rey de gloria, el Rey de majestad. Alza tu voz, hermano. Conmueve al mundo con su estruendo y nos asombra con maravillas. El Rey de gloria, el Rey de majestad. Gracias sublime es, perfecto es su amor. Todo es en mi lugar, cargaste tú mi cruz, tu vida diste ahí, y ahora libre soy.
está. Oh, gracias sublime, perfecto es tu amor, tomaste mi lugar, cargaste tú mi cruz, tu vida dice ahí, y ahora libre soy. Oh, Jesús te adoro por lo que hiciste en mí. Declara esto conmigo, dile a alguien. Dile este cordero de Dios, vino este recano muerte de Dios, vino este cordero de Dios, vino este recano muerte de Dios. Levanta tus manos. Vino este cordero de Dios, vino este recano muerte de Dios, vino este cordero de Dios, vino, 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 este sublime perfecto es tu amor, tomaste mi lugar, cargaste tú mi cruz, tu vida dice ahí, y ahora libre soy. Oh, Jesús te adoro por lo que hiciste en mí. Gracias sublime. Señor, en esta mañana venimos rendidos ante ti. Queremos entregarte este tiempo de adoración y agradecer también por cada año que nos has permitido ser parte de esta iglesia, porque nos permites un año más juntos, alabándote y agradeciéndote por cada una de las bendiciones que has hecho en nuestras vidas. Ante ti, postrado estoy aquí, te rindo mi ser, te rindo mi ser. Con tu amor
hermanos y amigos. El nombre de mi esposa es Elizabeth Albavera. Y el de mi esposo, Luis Mariano Nájera. Nosotros pertenecemos al ministerio de servidores de esta hermosa iglesia, Armonía Familiar. En nuestra misión como ministerio somos un ministerio comprometido a servir con la gracia y el amor de Dios a su pueblo y representar a nuestro Señor con humildad y gozo para el extendimiento de su obra. Esto lo podemos ver en su palabra en Juan 12:26, que dice así: si alguno me sirve, sígame, y donde yo estuviere, allí también estará mi servidor. Si alguno me sirviere, mi Padre lo honrará. Asimismo, nuestra visión como ministerio es ser un ministerio de servidores que agraden a Dios en todo momento, mostrando el amor a nuestro prójimo y teniendo un mismo sentir en el servicio para el reino de Dios. Nosotros somos un grupo como de 45 personas, los cuales estamos dispuestos a recibirlos cada domingo en nuestra hermosa iglesia, ¿sí? Atenderlos con gozo, a cubrir sus necesidades dentro y fuera de la iglesia. Por tal motivo, te invitamos a que participes con nosotros. Si tú tienes ese llamado y tú eres un servidor, pues igual quieres participar y ayudar con ese ministerio, te invitamos, ya sea que te dé informe a mi esposo o conmigo, acércate con nosotros y con mucho gusto te vamos a ayudar. Dios te bendiga. Que Dios te bendiga. Hasta luego.
Muy buenos días, Armonía Familiar, que Dios los bendiga. Y bueno, este día, un día especial en el que celebramos un año más como iglesia, un año más en medio de toda esta situación adversa, todo este año complicado. Y bueno, estamos hoy de festejo. Querido Iván. Sí, no, una bendición. Muy buenos días, hermanos de Armonía Familiar. Qué bendición, pastor, poder estar juntos como iglesia a través de este medio y poder celebrar el 11º aniversario de Armonía Familiar. Es una bendición que podamos hacerlo. Fíjate que, bueno, platicando con Iván y comentábamos que es un día lleno de contrastes, un día complicado preparar todo esto y celebrarlo, porque es un año más, pero qué complicado ha sido planearlo sin nuestro pastor Rodolfo. Y yo recuerdo que él cada año, algo que le entusiasmaba de una manera especial era el aniversario de Armonía Familiar. Sí, cómo no. Yo recuerdo la inversión que de tiempo, de planeación entre los líderes para poder llegar a este día y poder celebrarlo. Pero bueno, hoy hasta aquí el Señor nos ha ayudado, pastor, y damos gracias a Dios por eso. Es un motivo de celebración, un motivo para estar gozosos también. El Señor ha ayudado a Armonía Familiar y sabemos que su fidelidad va a continuar en los siguientes años con Armonía Familiar. Amén. Y bueno, continuando con este tema que hemos venido manejando acerca del corazón fiel, y hemos querido en este día especial de festejo hablar de algo importante, porque se aproxima nuestras reuniones presenciales. Así es. Ahora tenemos ya muy encima, al final vamos a dar esa instrucción, pero hablar de la oveja perdida. ¿Qué actitud debe tener la iglesia? ¿Qué actitud debemos tener nosotros como iglesia con la oveja perdida? Y es el tema que queremos hablar de hoy. ¿Qué actitud tiene alguien con un corazón fiel con respecto a la oveja perdida? Yo te voy a pedir, Iván, que puedas hacer una oración y podamos poner este tiempo en las manos de nuestro Dios. Claro, pastor. Bueno, vamos a orar. Señor, te damos gracias. Gracias, Señor, por este tiempo. Gracias por la oportunidad de estar como un solo cuerpo, Señor, alabando tu nombre. Te agradecemos porque tu fidelidad ha sido presente en nuestras vidas, Señor, en cada una de las familias que estamos en esta transmisión. Señor, te damos muchas gracias, Padre. Especialmente en esta mañana, Señor, te queremos dar gracias por Armonía Familiar. Gracias por tu cuidado, Armonía Familiar, por estos 11 años, Señor, que tú has permitido que esta parte de tu cuerpo, Señor, estemos unidos alabando tu nombre, Señor. El crecimiento que has dado a Armonía Familiar, Padre, el cuidado que has tenido en Armonía Familiar, Señor. Como bien menciona nuestro pastor Roberto, son sentimientos encontrados, Señor, pero sabemos, Padre, que tú sigues teniendo cuidado de nuestra iglesia, Padre. En este día queremos pedirte, Señor, que tú hables a nuestros corazones, Señor. Abrimos nuestros corazones, abrimos nuestra mente, nuestros oídos a tu palabra, Señor, y sea esta mañana tu bendición sobre nosotros. Gracias, Padre, por Armonía Familiar. En el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Amén, gloria a Dios. Pues te voy a pedir que me acompañes a el Evangelio de Mateo, capítulo 18, y te voy a pedir que podamos ir a los versos 12 al 14. Voy a leer la versión Dios habla hoy, y dice la palabra de Dios de la siguiente manera. ¿Qué les parece? Si un hombre tiene 100 ovejas y se le extravía una de ellas, ¿acaso no dejará a las otras 99 en el monte para ir a buscar a la oveja extraviada? Y si logra encontrarla, de seguro se alegrará más por esa oveja que por las 99 que no se extraviaron. Así también el Padre de ustedes que está en el cielo no quiere que se pierda ninguno de estos pequeños. Y para poder hablar de este texto, fíjate, Iván, iglesia, que muchas veces ocupamos este texto para hablar de la gente del mundo, la gente que está afuera. Pero
tenemos que meter este texto en su contexto para poder entenderlo. Y para poder hacerlo tendremos que hablar de todo el capítulo 18. Les voy a pedir que ustedes puedan analizar y leer todo el capítulo 18. Mira, vamos a hacer así un pequeño resumen de él. Del verso 1 al verso 5 habla de quién es el mayor en el reino. Los discípulos cuestionan a Jesús y le preguntan acerca del reino. ¿Quién es mayor en el reino? Del 6 al 11 habla acerca de la piedra de tropiezo de uno de estos mis pequeñitos. Habla Jesús refiriéndose a sus ovejas como sus pequeñitos. Es bien común que en la Biblia Dios haga esa referencia. Al hablar de sus hijos, se refiere a nosotros como sus pequeñitos. Y luego viene del 12 al 14, lo que estamos hablando acerca de la oveja perdida. Del 15 al 20, estamos hablando de la disciplina de la iglesia. Que habla con respecto a tu hermano. Si tu hermano tiene algo en contra de ti, habla con él, y si no te hace caso, llama a otras personas para que sean testigos en fin. Habla acerca de disciplina, pero está hablando del hermano, lo cual nos lleva a concluir que la oveja perdida no se refiere a alguien del mundo, sino a la iglesia. A la iglesia. Y luego del 21 al 35 habla del perdón entre hermanos. Sí, entonces, es bien importante que metamos este texto en su contexto para poder entenderlo. Y es importante decir que la oveja perdida no está hablando de la gente del mundo, está hablando de los hijos de Dios. Fíjate, y dice ya específicamente en el texto 12 al 14, lo que se pierde es una oveja, no es una cabra. ¿Y por qué mencionar esta parte de la cabra? Vamos a ir a Mateo 25, del 32 al 34. Mateo 25, 32, 34, y dice: la gente de todas las naciones se reunirá delante de él, y él separará unos de otros, como el pastor separa las ovejas de las cabras. Pondrá las ovejas a su derecha y las cabras a su izquierda. Aquí está hablando ya de una separación de sus hijos con los que no son sus hijos. ¿Sí? Dice entonces: y dirá el rey a los que estén a su derecha: vengan ustedes, los que han sido bendecidos por mi Padre, reciban el reino que está preparado para ustedes desde que Dios hizo el mundo. Y luego hasta el verso 41 dice: luego el rey dirá a los que están a su izquierda: apártense de mí los que merecieron la condenación, váyanse al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles. Entonces, debe quedarnos muy clara esta parte de que al referirse la palabra de Dios en este texto a sus ovejas, a la oveja perdida, está hablando de un hijo de Dios que se ha extraviado. No una cabra, no una persona que no conoce de Dios y que es ajena a Dios. Comúnmente, fíjate que hasta ocupamos este texto de forma evangelística. Y pensamos que ir por la oveja perdida es ir por el que está en el mundo. Y lo podemos usar. Sí. O sea, puede ser, ¿no? Porque hacemos alguna campaña, algún evento donde los invitamos a esas personas a que vengan a los pies de Cristo. Pero específicamente este texto se refiere a un hijo de Dios extraviado. Un hijo de Dios separado de la iglesia. ¿Ok? Y vamos a ver algunos puntos bien importantes. Fíjate, voy a hacer alguna mención. Dice, ser pastor era una actividad muy común en ese tiempo. En el tiempo en el que fue escrito, era muy común que alguien tuviera, por ejemplo, 100 ovejas. O sea, no era algo descabellado. Precisamente Jesús les habla acerca con esta parábola porque era algo común, era algo que ellos iban a entender. Era normal que una o más ovejas se descarriaran. O sea, en medio de los rebaños, que una o dos ovejitas de todo el rebaño, de esas 100 o más que hubiera, se descarriara, no era algo fuera de lo normal. Y yo no sé, sí, claro. Y yo no sé si te has dado cuenta que de pronto, cuando pasa en las iglesias,
lo asimilamos como algo anormal, ¿no? Sí. Está la iglesia y de pronto ya no vemos a alguien, de pronto ya no vemos que está alguien y lo tomamos así como algo que no fuera normal. Y vamos a darnos cuenta que es algo más normal de lo que pensamos. Es algo de lo cual le tenemos que poner mucha atención, pero es algo más normal de lo que pensamos. Era normal que una o más ovejas se descarriaran. La parábola no se refiere a un pastor humano, porque hay veces que también usamos ese texto y ponemos en esa posición al pastor humano, ¿no? ¿Qué pasa con el pastor humano? ¿No? De pronto el pastor humano vas y buscas a la oveja, pero pues corres el riesgo de no encontrarla. Sí, de acuerdo. No la encuentras. ¿Y qué crees? El buen pastor va por la oveja y la encuentra. Tenemos un Dios omnipresente, omnisciente, omnipotente. Entonces, hay una garantía con respecto a la oveja perdida. Yo sé que en medio de nosotros hay muchas mamás y muchos papás muy angustiados y muy preocupados por algunos hijos. Yo conozco algunos casos en los que uno de los hijos está apartado, no solo del núcleo familiar, sino también del cuerpo de Cristo, ¿no? Y entonces nos preocupa porque muchos de ellos están incluso lejos y las mamás están angustiadas por ellos, obviamente porque les preocupan, pero tenemos un buen pastor y ahorita vamos a hablar un poquito al respecto, que va a ir por él y lo va a encontrar. Él sabe dónde está. Nosotros tenemos que andar preguntando. Sí. ¿No? ¿Se ha pasado? Vamos y preguntamos, oye, no he visto a fulano de tal. ¿Lo has visto tú? ¿Has visto por qué? ¿O sabes por qué ya no se está congregando? Y de pronto lo vamos a buscar y corremos el riesgo de no encontrarlo. ¿Qué crees? El buen pastor lo va a buscar y lo va a encontrar. Él sabe dónde está. Él no tiene que andar preguntando en dónde está. Él lo va a encontrar. Entonces no demos por perdida a ninguna oveja que ha dejado el redil. Somos muy dados a eso. Amén. Sí, no, es un tema que debemos entender perfecto. Me gusta esta parte que dices, que lo veamos en el contexto. El Señor nos está hablando a nosotros como iglesia, ¿no? Y como tú dices, que me llama mucho la atención, el oficio de antes pues era el pastoreo, ¿no? Y tener las ovejas y que un pastor, una oveja se descarriara, se extraviara, ¿no? Era algo normal. Entonces, aplicándolo al día de hoy, no debería sorprendernos esta parte. La limitación que hay como pastores humanos, ciertamente, pero el Señor nunca va a perder a uno de sus hijos, ¿no? Y creo que lo vamos a ver más adelante. Así es. Sí, pastor. Algo que tenemos que entender de este pasaje que nos mostraste en Mateo 18, ¿qué aprendizajes nos da este pasaje? Yo creo que principalmente es entender que Dios es nuestro pastor y nosotros somos las ovejas. Tú lo mencionaste. El Señor está hablando en este pasaje hacia nosotros como iglesia. Entonces necesitamos saber que Cristo, Jesús, es nuestro pastor y las ovejas somos nosotros. ¿Qué ejemplo tenemos tan claro? Tú y yo lo conocemos, la iglesia lo conoce, Salmos 23. ¿Qué dice Salmo 23? El Señor es mi pastor y nada me faltará. Nada me faltará, ¿no? Y hemos hablado este tema mucho y seguramente, hermano, lo has escuchado también en muchos mensajes. El Señor es nuestro pastor y siempre le ha gustado identificarse como nuestro pastor y a nosotros como sus ovejas. El Señor es nuestro pastor y nada nos va a faltar. Él va a tener cuidado de nosotros, Él va a ver por nosotros. Y vamos a ver más adelante esta parte de la búsqueda también hacia nosotros cuando nos extraviamos o nos desviamos del camino del Señor. Me gustaría que me acompañaran a Isaías capítulo 40, versículo 11, para que veas cómo desde el Antiguo Testamento el Señor se identifica como un pastor. En Isaías capítulo 40, versículo 11, acompáñame por favor, vamos a ver la Nueva Traducción Viviente. El Señor ya de una manera profética se identificaba ya como un pastor. Y así dice: alimentará su rebaño como un pastor, llevará en sus brazos los corderos
y los mantendrá cerca de su corazón. ¿Te das cuenta de esta promesa hermosa? Y dice, y guiará con delicadeza a las ovejas con crías. Me encanta esta parte. Me encanta cómo ya desde el Antiguo Testamento el Señor se identifica. Soy el pastor. Y como bien dices, era un oficio muy común en aquellos tiempos y el Señor lo usó para poder hacer más amigables sus enseñanzas hacia nosotros como su iglesia. ¿Estás de acuerdo? Y me encanta aquí como dice, alimentará su rebaño como un pastor. Y yo creo que el Señor al día de hoy, hasta el día de hoy, nos ha alimentado como un buen pastor. Y dice, nos llevará en sus brazos como corderos. ¿Cuántos de aquí pueden decir, sí me ha llevado en sus brazos? Creo que todos vemos el cuidado del Señor para nosotros como sus hijos. Y nos mantendrá cerca de su corazón. Me encanta esta promesa para todos nosotros. Es una bendición poder leer esta palabra. Y fíjate también otro pasaje donde ya Jesús mismo hacia la gente, Él se identifica como un pastor. Está en el libro de Juan, capítulo 10. Y vamos a leer, acompáñenme por favor, el versículo 11 y después vamos a leer el versículo 14 y 15. El versículo 11 dice así, yo soy el buen pastor. Él se está identificando como el buen pastor. Él no le da esa responsabilidad a nadie más que suya. La hace propia esta responsabilidad. Yo soy el buen pastor y el buen pastor da su vida en sacrificio por las ovejas. Mencionando precisamente este gran sacrificio por amor que da hacia ti y hacia mí. Y luego en el versículo 14 y 15 dice, yo soy el buen pastor y conozco a mis ovejas. Y ellas me conocen a mí, como también mi Padre me conoce a mí y yo conozco al Padre. Y eso es tan cierto. Esto viene a confirmar lo que tú estás comentando acerca del contexto de Mateo. Está hablando a su iglesia, está hablando a sus hijos. Nosotros identificados como ovejas y Él diciéndonos, las conozco muy bien. Las conozco tan bien como conozco a mi Padre, así diciendo Jesús a la gente, ¿no? Así que sacrifico mi vida por las ovejas. El grande amor del Señor hacia nosotros como sus hijos, y que Él, como buen pastor, como este pastor amoroso, va a ver por nosotros, y en esa actividad posiblemente normal de alguna desviación, a un extravío de alguna oveja, el Señor como buen pastor, porque nos conoce bien, nos buscará y nos encontrará, pastor. Amén. Y fíjate que ahorita que lo estás mencionando así y ver que este texto específico se refiere a Dios como el pastor y a su iglesia. Y bueno, marca ahí también y nos hace ver las limitaciones que el pastor humano puede tener con respecto al rebaño, ¿no? Y aparte dice que él dio su vida por las ovejas. Hay veces que la congregación, hay veces que el creyente pone su mirada en el pastor. Y bueno, por algo un pastor es el líder, ¿no? de una congregación, es quien guía, pero sí, tenemos que tomar en cuenta esas limitantes. Lo que te decía, hablando ya de la oveja perdida, una oveja se descarría, una oveja se va, y entonces vienen las limitaciones que como seres humanos tenemos. Claro, y no significa que no se amen a las ovejas, ¿no? Que un pastor humano no ame a sus ovejas. Por supuesto que las ama, por supuesto que va a ver por ellas, ¿no? El mejor ejemplo es Jesús, pero tenemos nuestras limitaciones, seguimos siendo humanos, pero nuestro Dios en su gran amor, Él dice aquí, los mantendré cerca de mi corazón. Me encanta esto, esta gran promesa de nuestro Dios. Sí, lo que te decía, uno hay veces que va y busca a la oveja. Tú te das cuenta cuando alguien ya no está congregándose, ya no está asistiendo, y preguntas por ella y vas, pero corres el riesgo de no encontrarla. Y Dios la va a encontrar. El buen pastor la va a encontrar. Él no tiene que andar preguntando en dónde está. Sí, de acuerdo. Él sabe dónde está, porque tenemos un Dios omnipresente, omnisciente. Él sabe dónde está, Él sabe cuál es la condición del corazón de aquella oveja que se ha apartado por un tiempo. Así es, de acuerdo.
un segundo aprendizaje que podemos ver en este pasaje de la oveja perdida es que un creyente puede desviarse temporalmente. Y esto no significa, no lo tenemos que tomar en el sentido de que como un permiso, porque a lo mejor puedes interpretarlo así. El pastor lo dijo que podemos separarnos temporalmente. No es un permiso, es una situación. Si yo pusiera esta afirmación, un verdadero creyente no se desvía. ¿Tú crees que un verdadero creyente no se desvíe? Tiene sus temas. Al final somos humanos, al final estamos en un proceso de crecimiento, de madurez, y en ese proceso hemos visto muchos casos de ovejas que se pueden extraviar, ¿no? Entonces sí hay que tener cuidado de esto, y por supuesto una oveja podría extraviarse. Sí, un verdadero creyente no se debería de desviar. No. Pero dice 1 Corintios 10:12 en la versión Dios habla hoy, así pues, el que cree estar firme, tenga cuidado de no caer. Entonces, todos somos vulnerables, todos estamos expuestos a tentación, todos estamos expuestos a desánimo, todos estamos expuestos a alguna distracción, ¿no? Y entonces, sí, verdaderamente un verdadero creyente no debería de desviarse, pero si somos realistas, un creyente tiene muchas veces esa situación, ¿no? Hay quien lo llama estar en altas y bajas. Y yo creo que muchos hemos pasado por esa situación, que a lo mejor esta parte del extravío tiene que ver con algún desánimo, ¿no? De pronto estamos muy animados por las cosas, pero de pronto estamos decaídos, desanimados, en medio de toda esta situación que hemos vivido de encierro, de enfermedad, de pérdida, mucho del ánimo se viene para abajo. Y entonces nos advierte la palabra de Dios en 1 Corintios 10:12, así pues, el que cree estar firme, tenga cuidado de no caer. Es una advertencia. Y bueno, un creyente que se desvía, esto es algo que tiene que ser bien cierto, un creyente que se desvía no permanece así. Un creyente que se desvía no permanece así, ¿ok? Y esa es la condición más que hemos visto, es lo más común que podemos ver. ¿Cuál es la actitud de la iglesia? ¿Cuál debe ser la actitud de armonía familiar? Hemos hablado mucho del corazón fiel. Hemos hablado y mucho ya de examinar el corazón y cuál debe ser nuestro comportamiento cuando tenemos un corazón fiel. Y tenemos que mirar con misericordia a los que andan lejos. Amén. Eso es algo bien importante. Me ha tocado ver y ser testigo de esta parte, ¿no? En cuanto alguien de la iglesia tiene alguna situación, por ejemplo, cae en pecado. La condición de la iglesia muchas veces es contraria a lo que deberíamos hacer. Dice la palabra de Dios que el buen pastor, Él nos da el ejemplo. Dice que Él va y busca a la oveja y se muestra con misericordia. Lo que tenemos que hacer nosotros es mostrarnos de esa forma, mostrarnos misericordes con los que andan lejos. Y fíjate, cometemos algo en algún momento, no sé si hayas tú leído acerca, hay una novela que se llama La letra escarlata. Lo llevaron a hacer una película, pero tiene que ver con esos tiempos de la Inquisición, esos tiempos donde trata acerca de una mujer que comete adulterio y resulta estar embarazada. Entonces toda la comunidad la hace públicamente reconocer su falta, pero la etiquetan y le ponen una letra escarlata, una letra como una P de pecado. Y su condena era andar por todas partes con esa letra escarlata colgada al pecho. Y muchas veces la iglesia así somos. Alguien cae en pecado y le colgamos una letra escarlata en el pecho y los etiquetamos
cuando deberíamos de tener una actitud totalmente contraria. Fíjate, hay algo que es bien cierto. Hay unos que no son de nosotros, pero que están entre nosotros, ¿no? Pero no nos toca saber quién es y quién no es. ¿Cómo saber quién es un creyente, un cristiano genuino? La palabra de Dios dice que por sus frutos los conocemos, pero no nos toca a nosotros determinar quién es o quién no es. Lo que es algo que es bien cierto es que hay algunos que son de nosotros y están lejos. Y como lo vimos en el ejemplo del rebaño y de los pastores, es más común y hasta muy normal de lo que pensamos que una oveja se extravíe y una oveja se desvíe, ¿no? Entonces, ¿qué nos toca a nosotros? ¿Qué ejemplo tenemos que tener? ¿Qué tenemos que hacer? Mostrar misericordia y no etiquetar a la gente, no ponerle el pie en el cuello a la gente para no dejarlos que se levanten. Pensamos que ya no tienen oportunidad y bueno, lo acabamos de leer, que el que cree estar firme tenga cuidado de no caer. Tenemos un ejemplo muy claro en la Biblia y se trata de David, un hombre conforme al corazón de Dios. Hechos capítulo 13, verso 22, en la Nueva Traducción Viviente dice: pero Dios quitó a Saúl y lo reemplazó con David, un hombre de quien Dios dijo. Fíjate, me gusta mucho esta parte de cómo se refiere Dios mismo a David. De quien Dios dijo: he encontrado en David, hijo de Isaí, a un hombre conforme a mi propio corazón. Dice, él hará todo lo que yo quiero que haga. ¿No? Y todos conocemos a David, o sea, todos conocemos esa trayectoria, ¿no? Aquel que en un momento luchó contra el gigante y lo derrotó, ¿no? Un joven valiente, y entonces es puesto rey y es encontrado con un corazón conforme al corazón de Dios. Pero vamos, fíjate, nos damos cuenta que David, si hablamos del pecado de David que está en 2 de Samuel capítulo 11, si lo podemos leer todo completo, te vas a dar cuenta ahí. De pronto David se levanta un buen día, está paseando por una terraza y observa a una mujer, una hermosa mujer que se está bañando. Y bueno, pudiendo desviar él su mirada hacia otra parte, pudiendo él retirarse de ese lugar para no estar en esa situación, permanece observando a esta mujer hasta que la desea. Siendo el rey, pues la manda a traer. Estamos hablando de Betsabé. Y la posee, duerme con ella, la embaraza. Y entonces de pronto empieza a maquinar un plan, ¿no? Plan B. Manda a traer al esposo que anda en la guerra. Le pide, ¿sabes qué? Descansa en tu casa, está con tu esposa, disfruta de tu esposa. Y entonces el esposo dice, no, yo tengo que estar con mi ejército. Entonces, ¿y ahora qué hacemos? Pues no le van a resultar las cuentas. Va a regresar el esposo y va a resultar embarazada. Y bueno, encuentra otra solución, que de alguna manera es mandarlo, matarlo, pone al frente de la batalla para que lo maten. Entonces, el pecado de David fue el adulterio, es el autor intelectual de la muerte del esposo de Betsabé. Y entonces es un hombre conforme al corazón de Dios, un hijo de Dios, un elegido por Dios, y de pronto se convierte en la oveja perdida. Se convierte en la oveja perdida. Y bueno, la condición de él estando en esa situación de pecado, ¿no? Fíjate, hay veces que nosotros pensamos, estando en la iglesia, y cuando estás firme, ¿no? Estamos hablando de cuando estás firme, y de pronto alguien cae, que le colgamos su título, su etiqueta,
y lo desechamos, sin saber la condición de su corazón estando ahí. Y Salmo 32 nos narra la condición del corazón de David estando en esa situación. Qué tremendo de pronto se torna. Dice Salmo 32, 1, bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada y cubierto su pecado. Bienaventurado el hombre a quien Jehová no culpa de iniquidad. Lo que había hecho David era iniquidad. Dice, y en cuyo espíritu no hay engaño. En David había engaño. Pero fíjate lo que dice el verso 3, mientras callé, se envejecieron mis huesos en mi gemir todo el día, porque de día y de noche se agravó sobre mí tu mano. ¿Qué es lo que pasa con una oveja descarriada? ¿Qué es lo que pasa con una oveja que se desvía? Su condición en su corazón, porque es un hijo de Dios, es alguien que ha tenido un contacto y una relación con Dios. A David se estaban envejeciendo sus huesos. Dice que se agravó, dice, porque de día y de noche se agravó sobre mí tu mano y se volvió mi verdor en sequedades de verano. Sí, muy fuerte. Las consecuencias son muy, muy fuertes. Se estaba sintiendo muy mal. ¿Te has preguntado alguna vez aquel hermano, aquella persona que muy posiblemente se enfrió, que muy posiblemente cayó en pecado, cuál debe estar siendo su situación de su corazón ahí donde él está? ¡Qué tremendo! Y fíjate, dice el verso 5, mi pecado te declaré, esta es ya la declaración del pecado de David, mi pecado te declaré y no encubrí mi iniquidad. Dije, confesaré mis transgresiones a Jehová. Qué importante es esta parte. Y tú perdonaste la maldad de mi pecado. Y el papel que juega, en este caso Natán, muy importante. Abrir por él. Sí, no, esta situación de enfrentar a David, de decir, ok, caíste, el Señor sabe que caíste, al Señor no se le puede ocultar nada, tú caíste, David, ¿no? Pero que haya llegado Natán y que lo haya confrontado y que lo haya hecho entender, el mismo David, ya estamos viendo aquí en Salmos cómo estaba sufriendo esas consecuencias del pecado, esas consecuencias de haberse extraviado, pero qué bendición que Natán le haya confrontado y que le haya dado esa paz de decirle, el Señor ha quitado tu pecado. Eso lo podemos ver en 2 de Samuel capítulo 12. Qué hermoso este apoyo de parte de Natán de decirle, a ver, sí, pecaste, lo confrontó, pero le dice, el Señor ha quitado tu pecado. Y yo creo que esa es la actitud que deberíamos tener como iglesia, como hijos de Dios, como hermanos, ¿no? Cuando vemos a alguien, como tú mencionas, alguien que a lo mejor se ha extraviado, pues no etiquetarlo, sino ir por él, exhortarle, ¿no? Esto es lo que hizo Natán, exhortarle, hacerle ver el amor de Dios, que Dios es en su infinita gracia, en su misericordia, Él nos perdona. Y es la actitud que deberíamos tener. De verdad hacen falta muchos Natáns en la iglesia, que podamos ir y exhortar al hermano que se ha desviado y que hemos identificado. Es muy fácil identificar a hermanos que se han extraviado, y así en el amor de Dios que perdona nuestros pecados y entendiendo que cualquiera de nosotros es susceptible a de extraviarse, entonces ser empáticos y entonces poder compartir la exhortación de regresar al camino también del Señor con palabras de amor, diciendo, el Señor ha quitado tu pecado. Amén. Entonces, ¿cuál es la actitud de un creyente con un corazón fiel? Tener misericordia, no etiquetar a las personas, no desecharlas, interceder y hacer lo que nos corresponde. Porque a lo mejor nos va a corresponder exhortar, ¿no? Y hacerlo de la manera correcta para que este hermano, esta persona sea bienaventurada como David, como lo menciona el verso 1 del Salmo 32, bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada y cubierto su pecado.
Pastor, otro aprendizaje que tenemos de este pasaje que leíste al principio de este mensaje es el Señor nunca va a perder a sus ovejas. Eso me encanta. El Señor nunca perderá a ninguna de sus ovejas. Y me gustaría, hermano, que nos acompañes a Juan, al libro de Juan, capítulo 17, y vamos a leer el versículo 11 y 12. Juan, capítulo 17, versículo 11 y 12. Fíjate lo que dice. Ahora me voy del mundo, palabras de Jesús. Ahora me voy del mundo. Ellos se quedan en este mundo, pero yo voy a ti, Padre Santo. Tú me has dado tu nombre. Ahora protégelos con el poder de tu nombre, para que estén unidos como lo estamos nosotros. Durante el tiempo que estuve aquí, pon atención en esto, dice Jesús, durante el tiempo que estuve aquí, los protegí con el poder del nombre que me diste. Los cuidé para que ninguno solo se perdiera, excepto el que va camino a la destrucción, como predijeron las Escrituras. Pero me encanta esta parte, este mensaje, esta prioridad que da Jesús para todos nosotros. Esta no nada más fue una palabra para sus discípulos o esta palabra para la gente de ese tiempo. Esta palabra es para ti y para mí. Jesús nos dice, Él nos ha cuidado para que ninguno solo se pierda. Sí puede suceder esto que hemos comentado de David, un hombre conforme al corazón de Dios que se extravió, pero Dios fue por él. Dios lo protegió. Dios lo regresó nuevamente al camino. Entonces es una promesa hermosa de parte de nuestro Dios. El Señor no perderá ninguna de sus ovejas. Y si vamos al mismo libro de Juan, pero capítulos antes, en el capítulo 10, versículo 27 y 29, fíjate lo que dice también Jesús cuando está enseñando, cuando está predicando la palabra. Dice, mis ovejas escuchan mi voz, yo las conozco y ellas me siguen. Les doy vida eterna y nunca, nunca perecerán. Nadie, fíjate esto, hermano, nadie puede quitármelas porque mi Padre me las ha dado y Él es más poderoso que todos. Nadie puede quitarlas de la mano del Padre. ¿Te das cuenta, pastor? Qué hermoso es esto. Nunca perecerán. Él va a buscar por la oveja perdida. Él va a buscar por el hermano que se extravía, por el hermano que en dolor, en confusión, en cualquiera que sea la situación, se haya desviado del camino del Señor. El Señor no aparta su vista de él, no aparta su protección de él. Va a ir en busca de esa oveja extraviada. Fíjate, algo que me llama mucho la atención, pastor, es cuando Jesús ya en su resurrección, sabemos que Él resucitó y se apareció a los discípulos en algunas ocasiones, pero hay una ocasión en específico que me llama mucho la atención. Otra que podríamos llamarle oveja extraviada, ¿no? Sabemos la lucha tan fuerte que tuvieron los discípulos en el momento en que Jesús fue arrestado, en el que se vieron confrontados los discípulos a identificarse junto con Jesús, el que Pedro haya negado a Jesús. ¿Qué lucha, qué tribulación tan fuerte pasó Pedro, que yo creo que en su estado de ánimo él mismo se sentía frustrado, desilusionado de sí mismo, pero como Jesús, una vez que ya resucita, va en busca de Pedro, va a buscar a Pedro. Pedro había regresado ya a su oficio, él ya estaba pescando, él ya estaba ganándose la vida como antes lo estaba haciendo, y Jesús va por él y le dice, a ver, ¿no? Hasta le invitó un desayuno ahí, ¿no? Vente, vamos a desayunar. Y le dice, oye, ¿me amas? Sí, pues apacenta mis ovejas, cuida de mis ovejas. Jesús nuevamente va con Pedro, rescata a Pedro y lo vuelve a poner en la misión, lo vuelve a poner en el camino, ir y predicar el evangelio a todas las naciones. Entonces, esta es una prueba real de cómo el Señor no perderá a ninguna de sus ovejas en su gran amor y en su fidelidad, pastor. Sí, fíjate que lo mencionabas, ¿no? Acerca de ese cuidado que Él tiene por sus ovejas. Es algo que nos debe hacer dormir tranquilos. Oh, sí. ¿No? Al saber que fíjate, que mi vida dentro de la iglesia no solamente depende de mi pastor, o no solamente depende de mi iglesia como familia, sino
depende del cuidado del buen pastor. Y eso a mí me tiene tranquilo, Claro. porque sabemos, de sobra sabemos que como seres humanos, tarde o temprano nos vamos a fallar, tarde o temprano vamos a quedar mal el uno con el otro, nos vamos a decepcionar, pero estamos al cuidado del buen pastor. Y eso a mí me hace vivir tranquilo, porque sé que Él está protegiéndome, sé que Él vela mis sueños, sé que Él está al pendiente nuestro en todo tiempo, con su gran misericordia, siendo un Dios todopoderoso, siendo un Dios omnipresente, siendo un Dios omnisciente, siendo un Dios cercano a nosotros. Y eso a mí me hace estar en paz. Y como lo decía al principio, sí debe ser el caso, ¿no? de a lo mejor familiares nuestros, personas muy cercanas que en algún momento dado se han apartado y se han separado, y que muchas veces las limitantes que tú mencionabas hace un rato, como seres humanos tenemos ciertas limitantes, pero Dios no tiene límite. Dios no tiene límite. Y entonces esa persona lejana, esa persona que está apartada, esa persona que incluso está físicamente lejos de nosotros y que algún día tuvo ese encuentro con Él, sabemos que Dios está a su cuidado y no va a permitir que se quede en esa condición. Va a ser hasta lo imposible para nosotros, porque para Él es todo posible, por traerla de regreso al redil. Amén, amén. Y yo creo que hay que tener muy bien entendido esto. No es que esté bien que nos desviemos. Al final, pues todos tenemos nuestras debilidades, nos vamos a desviar. El tema principal es que cuando nos desviamos o nos extraviamos, nos condenamos a nosotros mismos y pensamos, ya conociendo al Señor, nos desviamos y nos empezamos a condenar, nos empezamos a sentir culpables y pensamos que Dios ya no nos ama. Pensamos que Dios ya no nos va a dar una segunda oportunidad. Pensamos que Dios nos condenará. Pero tenemos esta gran promesa, hermanos. Si nos extraviamos, pero tenemos ese anhelo de regresar con el Señor en su camino, a volver a su palabra, el Señor en su gran amor nos va nuevamente como a Pedro: vente, tienes una misión como mi hijo, y eso me encanta. Amén. Amén. Un último aprendizaje que podemos rescatar de esta enseñanza de la oveja perdida es que muchas veces asumimos que la oveja perdida está lejos del redil. Y es de lo que hemos estado hablando, Sí. de las personas que no vemos, de las personas que están separadas, que ya no hemos visto, ¿no? Y que Dios está viendo por ellas, ¿ok? Pero hay otra condición de desvío, otra condición de extravío, y es la oveja perdida dentro del redil. Wow, cierto. Sí, es una condición de muchas veces de desánimo, estando dentro del redil. Estás en la transmisión, estás conectado o estás presencialmente en el culto. Y estás, pero no estás, ¿no? ¿Cómo poder saber si yo estoy en esa situación, perdido dentro del redil? ¿Cómo lo puedo saber? Y yo quisiera preguntarte, amado hermano, ¿hace cuánto tiempo que no tienes deseo de orar? ¿Qué pasó con esa alabanza, con ese tiempo de adoración, cuando levantabas tus manos y ese canto te hacía llorar? ¿Qué pasaba cuando ese abrazo fraternal de alguien lo sentías de una manera muy, muy especial? Situaciones así. Sí. ¿Hace cuánto no lees tu Biblia? ¿Hace cuánto no tienes un devocional? ¿Hace cuánto tu música no era? Yo recuerdo mucho cuando recién conoces la palabra de Dios, cuando estás en el mejor momento de tu relación con Dios,
de tu relación con tu iglesia, de tu relación con tus hermanos. Te quieres comer la Biblia. Sí. Quieres tu música, escuchas alabanzas en tu computador, en el coche, en todas partes traes música alabando a Dios. Lees, estás en devocionales. Fíjate, algo que a mí me sorprende muchísimo en medio de todo este tiempo es que de pronto yo platico con algunas personas que con respecto a los mensajes de domingo, a las enseñanzas de devocionales, y me dicen, wow. O sea, están así como que, el Señor habló a mi corazón. El Señor me habló. Y de pronto platico con otras personas que me dicen, no, pues la verdad es que pues, no me llenó. Si te das cuenta de la condición, ¿cuál es nuestra situación? ¿Estamos perdidos dentro del rebaño? ¿Esa es nuestra condición? Creo que es un buen tiempo como para reflexionar y hacer un alto y decir, ¿estoy o no estoy? ¿No? Y bueno, eso ya sería una cuestión de un análisis, de una evaluación personal, porque, bueno, a lo mejor estando allá adentro asumimos, porque hay veces que asumimos que todas las personas que están al 100. No necesariamente. No necesariamente. Resulta que hay muchas personas que se han enfriado aún estando adentro. ¿Por qué no están afuera? Porque algo las tiene adentro. Y eso es la misericordia de Dios, eso es el amor de Dios. Eso es que el buen pastor está ministrando tu corazón, y muy posiblemente el día de hoy esté hablando hoy a tu vida y a tu corazón, y esté tocando tu corazón y te esté diciendo, tú eres esa oveja perdida, tú eres esa oveja que no necesariamente está fuera del redil, sino que está dentro y está en un tiempo de enfriamiento, un tiempo de desánimo. Y yo espero que a través de este mensaje el corazón de muchos esté siendo ministrado y el corazón de muchos esté siendo tocado por el Espíritu Santo. Y yo te voy a invitar a que en esta hora podamos orar, que cierres tus ojos y podamos venir delante de su presencia y ponernos delante de Dios como iglesia, como su hijo, como su oveja. Vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias por este día, Señor. Gracias por este día especial para Armonía Familiar. Gracias por este día en el que celebramos un año más. Gracias porque aquí seguimos, Señor, firmes. Como dice ese canto, Padre, muchos ya no están a nuestro lado. Y los echamos de menos, Señor, los extrañamos, pero aquí estamos, Señor. Continuamos al frente de la batalla, Señor, con todo nuestro corazón, pero queremos en esta hora, Señor, pedirte por la oveja perdida, por aquel al cual ya no hemos visto, Señor, aquel que no se conecta, aquel que no se congrega, aquel que tal vez ha caído en pecado, Señor, aquel que se ha enfriado, que se ha desviado, que se ha descarriado, Señor. Te pido, Padre, que como el buen pastor lo traigas con esos lazos de amor, y nosotros como iglesia, Señor, lejos de etiquetarlo, lejos de señalarlo, lejos de ponerle un pie en el cuello para que no se levante, Señor, podamos ser misericordias con Él, podamos abrazarlo, Señor, así como ese hijo pródigo que regresa, Señor, a casa, que podamos, Señor, recibirles, Padre, que podamos levantarles, que podamos animarles, que podamos amarlos, Señor, y que se sientan bienaventurados, así como se sintió David, Padre, al ser perdonado. Pero también, Señor, queremos poner en tus manos a quienes en un momento dado, Señor, estando dentro del redil, hemos estado extraviados, Señor, con un corazón seco, con un corazón desanimado, con un corazón frío.
te pido, Señor, que puedas ministrar el corazón de cada uno en esta mañana y que lo puedas llenar, Señor. Y que lo puedas animar y lo puedas consolar si ese fuere el caso, Padre. Llénanos con tu Espíritu Santo. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. 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 Y gloria a Dios. Gloria a Dios. Qué maravilloso. Quisimos hacer algo diferente Así es. este domingo de celebración, de poder estar juntos, poder compartir este mensaje juntos, y qué privilegio el poder hacerlo, y sobre todo en este tema tan importante. Nunca perder de vista, el Señor es nuestro pastor, nunca nos va a faltar nada, el Señor nos va a suplir de todo, no nos van a faltar tribulaciones, problemas, también angustias, pero el Señor va a estar a nuestro lado y Él ve por nosotros, nunca nos va a perder. Y bueno, quisimos tener este tema en medio del corazón fiel, este mensaje en medio del corazón fiel, porque se avecina el regreso presencial. Qué emoción, estamos muy contentos por esta noticia. Regresamos a presencial, pastor. El 30 de mayo. 30 de mayo. Por favor, estén pendientes a las transmisiones porque vamos a dar detalles. Todavía faltan algunos detalles. Estamos pretendiendo que una de las transmisiones sea la transmisión, una de los cultos sea la transmisión en vivo. Así es. Porque no vamos a dejar de transmitir. Eso es algo que también les queríamos comunicar. El hecho de venir a presencial no significa que vayamos a dejar de transmitir. Vamos a seguirlo haciendo porque hay muchas personas que nos siguen desde muchos lugares lejanos. Entonces, pues es una gran noticia, es un día de mucha bendición. Estamos emocionados, preparando ya todo el regreso, y todavía el día de ayer se fue a completar la parte de la limpieza al auditorio y todo lo que ha estado haciendo falta. Hace falta algunas otras situaciones, pero hemos de estar listos para poderles recibir. Por favor, esperen instrucciones. Sí, no, y todo va a ser bajo los cuidados, los estándares que ya conocemos muchos, sana distancia, todos los cuidados que debemos de tener como iglesia se están llevando a cabo, y así regresaremos igual con el mismo orden como cuando regresamos anteriormente, y bueno, tener la plena confianza de que estaremos cuidando también de esos aspectos, ¿no? Así es. Y bueno, pues que Dios los bendiga mucho, los amamos. Es una bendición haber estado con ustedes y a celebrar 11º aniversario. Hasta aquí el Señor nos ha ayudado. Que la presencia de nuestro Señor esté contigo. Amén. Hasta luego.